Hola amigos, soy el Dr. Papá de Bulma. Estamos en vísperas de Dragon Ball Super Broly y he hecho bastantes videos cubriendo temas relacionados a ella, pero como todos saben, mi mayor interés es la música. Me parece apropiado aprovechar esta oportunidad para escuchar los anteriores trabajos cinematográficos musicalizados por Norihito Sumitomo para la franquicia, así que hoy escucharemos la música de La Batalla de los Dioses, independiente de la película a la que acompaña. Solo veremos si el álbum se sostiene por sí solo, así que utilizaré 2 evaluaciones. Sáltenselo y no se lo salten. Estaré nombrando los tracks por sus nombres en japonés, y mis comentarios no serán técnicos, así que no necesitan saber música para estar aquí. Los comentarios serán bastante libres y no se sostendrán en base a lo que ocurra en la película mientras suena esa música, así que espero que puedan encontrar un atractivo en esta actividad. Para complementar, habrá ilustraciones acompañando algunas descripciones del video, y estas fueron hechas por usuarios de la comunidad. ¡Vamos a ello! Shikaku no Uchu, Hakaichi no Metsame comienza con un sonido atmosférico que también oímos algunas veces en Super. Este sonido ha estado bastante de moda en las bandas sonoras de cualquier categoría en los últimos años. Me hace pensar en los créditos de Batman Arkham City, donde son 11 minutos de un sonido de este estilo y nada más. ¡Qué manera de desaprovechar una oportunidad para lucir una banda sonora fantástica! Pero no estamos hablando de Batman ahora. La pieza tiene un sonido como al revés. Probablemente para revelar algo en pantalla. Desligada de la película, esta pieza no ofrece nada en realidad, pero es tan corta que no afecta en lo más mínimo. Pueden saltársela. Nuevamente Sumitomo nos muestra que está interesado en seguir trendings de esta generación. El track Warui Yokan, que básicamente consiste en un pad haciendo acordes, un poco de percusión electrónica y un bajo, parece salido de Metal Gear Solid. Díganme que no. Al igual que la pieza anterior, no ofrece nada fuera de la película y dura apenas unos segundos. Pueden saltársela. Chala Head Chala, Warera ga Hiro Son Goku, tiene un lindo comienzo. Este uso de guitarras acústicas o electroacústicas me hace sentir como en un amanecer. Sería un perfecto despertador. Ese synth es muy bonito y los acordes son agradables. Ese sonido de aquí evoca inmediatamente a Chala Head Chala. ¡Oh caramba! ¡Distorsión! Fuera de contexto, esto puede aparecer de forma muy inesperada, pero en realidad me parece muy entretenido y hasta cómico, pero de una buena forma. Termina con un fragmento de Chala Head Chala, así que de seguro es la pantalla de título. Es divertida, no se la salten. Semaru Birusu no Kage, Birusu to Wisu, tiene un interesante sonido percutivo. Suena como si golpearan un trozo de metal. Este otro efecto de aquí se logra deslizando una especie de baqueta sobre un platillo o gong. A diferencia de los 2 temas atmosféricos del comienzo, este sí ofrece algo, pues tiene una clara y variada estructura de acordes. Oh, oigan, un clásico gong de Sumitomo. Ofrece más que los 2 primeros tracks, pero aún así no se pierde nada no oyéndolo. Sáltensela. Los primeros segundos de Semaru Birusu no Kage, Birusu no Yochimu, dan la impresión de ser idéntica a Semaru Birusu no Kage, Birusu to Wisu, el track anterior, pero luego comienza una melodía por corno inglés. Ya mencioné en otro video que seguramente Sumitomo elige este instrumento para acompañar a los dioses de la destrucción dada su similitud con el duduk, instrumento egipcio, aunque en Dragon Ball Kai también utiliza el corno inglés de manera similar. Pero en fin, es más entretenido que el anterior, pero es un tanto repetitivo. Diría que se lo salten, pero es la primera oportunidad que tenemos de conocer el tema que representaría a Bills durante la película, así que no se lo salten. Burma no Tanjoufu Party fue el track que utilicé en mi video de la entrevista a Sumitomo. Me parece sumamente agradable. Otra guitarra que me hace pensar en salir a pasear a las 9 de la mañana. Y ahora acompañado por una melodía en armónica hecha con mucha soltura. En la percusión, aparte de batería, hay pandero y bongos, dando un sonido muy dinámico. Es una pieza breve, pero no se la salten, es muy entretenida y el intérprete de la armónica sí que sabe tocar. Hakaichi Birusu Toujo. Aquí nos empezamos a poner en serio.
En solo 9 segundos, Sumitomo nos grita en la cara: esto ya no es el Dragon Ball que conocían. De ahora en adelante estamos tratando con los dioses. Coro, percusión y órgano de iglesia. No se necesita más que eso. Definitivamente no se la salten. Oh, ya veo. La decisión de que Kaio lo acompañe en música muy folclórica no se originó en Super, sino aquí, con Awateru Kaio. Dejo a criterio de ustedes si se la quieren saltar o no. Pese a que es entretenida, a mí no me ofrece mucho, así que yo la quitaré. Los primeros segundos de Hiro, Goku no Go Kichin, no me gustan demasiado, pero una vez comienza la melodía Newi, me gusta mucho. Ahora claro, esta no es una composición de Sumitomo, sino que viene de Flow. Aún así me encanta esta pieza. Esa guitarra con chorus me evoca como a The Police. No se salten esta pieza. Super Saiyajin 3 no Power dura 5 segundos y no me gusta demasiado. Me parece más una instrucción para rellenar la escena que una decisión musical. Lo que se está tocando es interesante, pero en medio de una selección de música contundente me distraería. Son libres de dejarla si quieren, pero yo me la saltaré. Kikyu no Kiki, que en inglés sería Earth's Crisis, me recuerda bastante a The Earth's Fate de Dragon Ball Super, y hasta el nombre sería parecido. A diferencia de una serie, donde la música debe ser acomodable a varios contextos, en una película se hace a la medida de cada escena. Y oigan, aquí está lo que llamé el tema de Bills sonando. Tiene lo que llamamos un sonido frigio, y la pieza va evolucionando a medida que avanza. El final es realmente bueno. Tiene este acorde muy yacero cerca del final. Y termina con un acorde muy japonés. Me gusta mucho, definitivamente no se la salten. Yomigae Takyoku es otro track 100% ambiental. Es en realidad más un efecto de sonido que una composición. Sáltensela. Semaru Birusu no Kage Vegeta no Fuan es una breve pieza para pizzicatos hecha para dar un sonido tenso. Como su nombre indica, es un complemento de las piezas anteriores relacionadas a Bills. Es interesante, pero sáltensela, pues luego hay una versión mejor. Shougoka Keijin es una fanfarria de lo más agradable, muy breve pero a la vez muy gratificante. Viene con la grandeza de los instrumentos de bronce, no se la salten. Antes yo pensaba que Pirafu Ichimu Sanjo fue reciclado en Dragon Ball Super, pero no, y al igual que el de Super, no me gusta mucho. Está hecho para fines cómicos y si ustedes encuentran satisfacción en él, pueden dejarlo pero yo me lo saltaré. La composición no es pobre, pero la elección de instrumentos no me agrada. Pirafu Ichimi Taisan parece salida de Pokémon, y esto no es un comentario ni positivo ni negativo. La verdad es que la composición es interesante, pero su sonido no me agrada nuevamente. Me lo saltaré. Kanachiku mo Baka Baka Chikyoku es otra pieza breve atmosférica, pero tiene más composición que algunas de las anteriores. Si fuese más larga creo que podría disfrutarla bastante. Lo dejo a su criterio, pero yo me la saltaré. Semaru Birusu no Kage Super Saiyajin God wo Motomete. Esta es otra pieza interesante. Es básicamente una extensión de Semaru Birusu no Kage Vegeta no Fuan, y como se los dije antes, esta es la versión mejor. Ahora Sumitomo incorporó un fagot, interpretando el tema de Bills, que introdujo en la segunda versión de esta misma pieza. Me gusta mucho la forma en que este track es el resultado de juntar dos ideas propuestas anteriormente, yuxtapuestas aquí para ofrecer una mejor propuesta. Por un lado, tenemos una melodía que refleja a Vegeta asustado, y por otro tenemos al tema de Bills imponiéndose sobre eso, indicando que él es la razón de por qué Vegeta siente miedo. Este tipo de detalles demuestran que Sumitomo es un compositor que ve la música como un medio para transmitir mensajes y no solo como algo que suena al mismo tiempo que uno ve la película y ya. No se la salten. Bingo Taikai Kaimaku es otra fanfarria y se encuentra en el mismo tono que Shougoka Keijin, así que de algún modo están relacionadas. Es menos gratificante que la fanfarria anterior, pero no les molestará tenerla en su playlist. No se la salten si no quieren. Pirafu Ichimi Sanjo Baby Gang es una versión de Pirafu Ichimi Sanjo,
en otro tono y con una introducción hecha para acomodarse a una escena. Al igual que lo que les dije antes, demuestra que a Sumitomo le interesa la coherencia de ideas musicales durante una película, pero eso no significa que el track me guste. Así que si sienten la necesidad de tener la música de Pilaf, este es el track para ustedes, pero yo me la saltaré. Birusu no Geikirin es una pieza en crescendo tanto en tensión como en dinámica. Muy breve, pero creo que es una pieza fundamental, así que no se la salten. Pueden decir lo que quieran de la escena, pero Tanochi Bingo es genial. Suena como a Javier Cugat o a Tito Puente, y me hace sentido si recordamos que Sumitomo estudió en Norteamérica, en una de las academias más prestigiosas para estudiar jazz, y ambos ejemplos mencionados son grandes iconos del Latin Jazz, que tuvieron gran parte de su carrera en Miami. Me encanta este piano Rhodes haciendo un acorde con disonancias. El bajo en esta parte hace unas síncopas exquisitas. Y la flauta le da un color fantástico. Por nada del mundo se lo salten. De aquí en adelante ya no hay vuelta atrás. En este punto es cuando empieza la acción de lleno y la música lo refleja. Junto a Birusu Ato Tekipawa aparece un tipo de sonido electrónico que nunca habíamos oído en una serie o película de Dragon Ball hasta la fecha. Tengo problemas para relacionar esto con el sonido de los Hakaichin, así que nada más asumo que es una propuesta de Sumitomo para la acción tensa, y de hecho en sus futuros productos, particularmente en Kai, veremos que así es efectivamente. Esta pieza es breve y va directo al punto. No tiene una melodía que seguir, así que en realidad se la pueden saltar, pero a mí me gusta bastante, así que yo me la dejaré. Vegeta Gekido sigue un sonido parecido al anterior, pero caramba, esto es electrónico puro. Me hace pensar un poco en la música de las industrias de Donkey Kong Country. Recuerdo que originalmente no me gustaba, pero caramba, esto tiene ritmo. No se lo salten. Fujimi no Birusu es un caso extraño. Es 1 minuto y 20 segundos de sonido atmosférico que no les ofrecerá nada, pero abruptamente al final comienza una música muy rítmica para ensamble de cuerdas que recomendaría que no se pierdan, pero no sé si ese 1 minuto y 20 segundos de nada lo valgan. Decidan ustedes. Yo me la quedaré porque me encanta lo rítmica que es. Goku Toujo es otra pieza electrónica y muy corta, pero esta en realidad no les ofrece mucho. Los acordes son interesantes, pero creo que pueden saltársela. Shenron Chutsugen es el tema de Shenlong que volveremos a oír en la resurrección de Freezer, en Dragon Ball Kai y en Dragon Ball Super, pero esta versión es mucho más corta y termina con un acorde mayor, cosa que ninguna de las otras versiones hace. Honestamente creo que pueden saltársela. Al igual que Hakaichin Birusu Toujo, Densetsu no Godo lleva coro con un uso distinto al que habíamos oído previamente en Dragon Ball. Realmente me fascina esta pieza. Es muy breve pero los acordes son magníficos. Suena como un antiguo y profundo dolor. Casi suena como una misa requiem. Me encanta. No se lo salten. En Erabarechi Senshitachi, Sumitomo nos hace un llamado de atención con cuerdas muy rítmicas y acordes que siguen la misma línea de la pieza anterior, casi como arrastrando una antigua pena. A diferencia de todo lo que habíamos oído antes en el soundtrack, aparecen bronces con un uso distinto al de una fanfarria. Realmente me gusta mucho esto. Se complementa de maravilla con la pieza anterior, pues además ahora hay una voz solista, que no estoy seguro si es soprano o alto, aunque creo que es la última. Los acordes del final son geniales. No se la salten. Mohitori no Saiyajin tiene un comienzo muy sutil y delicado. Es difícil apreciar este tipo de sutileza en medio de la película, pero es una pieza muy íntima. A diferencia de todo lo propuesto anteriormente en el soundtrack, aquí oímos música que nos habla de esperanza, de una luz al final de un camino oscuro. El final es majestuoso. No se la salten, es una pieza entrañable. Luego de esa pausa para respirar y cargarnos de buenas vibras, comienza
Super Saiyajin God Tanjo, otra pieza magnífica. Es como una continuación de Era Bareshi Senchitachi. También lleva cuerdas rítmicas, melodía por bronces, pero esta vez una mayor presencia del coro, marcando la primera vez del álbum en que el coro acompaña de este modo a la orquesta. El final refleja paz, nos deja con la sensación de que algo salió bien y que podemos tener esperanza. Definitivamente no se la salten. ¿Qué significa tener esperanza en Dragon Ball? Por supuesto, que se vienen buenas peleas. Y qué gran manera de indicarlo. Super Saiyajin Goto no Power es lo más sabroso que he oído en Dragon Ball hasta la fecha de esta película. Me faltan palabras en español, pero en inglés sería sweet, smooth, chill. Estos acordes exquisitos nos hablan de la base de Sumitomo en el estudio del jazz. La melodía está hecha por un unísono entre flauta, oboe, clarinete y fagot, lo que le da un tinte muy sinfónico. Posteriormente es tomada por cornos franceses con respuestas por el conjunto de maderas. Creo que hasta antes de esta película Dragon Ball nunca había sonado tan tradicionalmente sinfónico, aunque no se siente tan así dada la base electrónica en la percusión. Pero qué decir, esta pieza es fácilmente una de mis favoritas en toda la franquicia, ni se les ocurra saltársela. Al igual que Vegeta Gekido, Goku Pinchi es muy electrónica. Tiene además participación de la orquesta y melodía hecha por guitarra. Esta melodía termina con algo muy mediterráneo, cosa que va bien con Virus. El final es muy tenso y me gusta mucho, no se la salten. Volviendo al sonido sumamente sinfónico y coral que Sumitomo venía planteando, es aquí, en Kamito no Chito, cuando lleva hasta el techo la idea de hacer una banda sonora exagerada y dramática, y a mí me fascina. Es como un Dies Irae. De hecho, el uso del coro me recuerda al Dies Irae de Mozart. ¡Qué gran composición! No se les ocurra saltársela. Y ¡ajá! Golpe en la cara de esos que me gustan. En medio del drama musical que nos dice que las cosas están saliendo mal para nuestros protagonistas, comienza uno de los mejores insert songs que ha tenido la franquicia. Hiro, Kibou no Uta. En español su nombre es Héroe, Canción de Esperanza, y me parece un nombre perfecto. Como es de esperarse de la banda Flow, la canción es J-Rock hecho con mucha clase. Los acordes del estribillo son realmente buenos, y la canción tiene una gran potencia sin necesidad de exagerar con la distorsión o las dinámicas. Es una pieza hecha con mucha elegancia. Si lo de ustedes no es la música de banda y solo están aquí por Sumitomo, pueden saltársela, pero yo ni loco la quito de mi playlist. Luego de esa explosión de adrenalina, algo sale mal y la música nos dice que nos preocupemos. La primera sección de Mamoru Beki Inochi, hecha para ensamble de cuerdas, consiste en construir esa preocupación incertera, hasta que llegamos a la segunda sección y la pieza nos dispara toda esa preocupación ahora con total forma. Gong, cuerdas haciendo ritmo, caja de marcha y cornos haciendo contrapunto. Me encanta la forma en que la viola rellena la armonía de una forma muy disfuncional. La pieza termina con un golpe sorpresivo. Muy buena, no se la salten. Me cuesta descifrar el mensaje de Inochi no Kagiri sin relacionarlo a su escena. Es una mezcla entre desesperanza, pero termina con todo lo contrario, esperanzador. Y honestamente me encanta eso. Esta incertidumbre es la misma que busca transmitir la escena a la cual pertenece, y además es una pieza disfrutable. No se la salten. Me cuesta un poco explicar por qué, pero esta tranquila pieza en piano es para mí el punto más alto de esta banda sonora. Y de hecho, uno de los más altos en toda la música de Dragon Ball. En Eien no Uchu, Mebaeta no Yugo, tenemos primero una sutil melodía con acordes muy japoneses y que cuesta captar si acompañan a algo triste o alegre, pero ciertamente es algo cargado de emoción.
la pieza se transforma para convertirse en esta melodía casi sacada de Chopin. Muy influenciada por el periodo del romanticismo, nos ofrece un equilibrio entre acordes mayores y menores, nuevamente haciendo difícil captar si es algo feliz o alegre. El final de nuevo nos deja con la incertidumbre de si es algo positivo o negativo, dándonos estos acordes tensos. Esto nos da paso a un final en un acorde mayor, indicándonos que todo terminó, para bien o para mal. No me canso de oírla, y puntos extra por la fantástica interpretación del pianista, quien imprime en ella una cantidad de emoción simplemente admirable. No se la salten, y de hecho los invito a escucharla con más atención que todo el resto de la banda sonora. Es mi favorita del álbum y me refuerza la maestría de Sumitomo. Setai Setsumei es una pieza tensa que suma los distintos instrumentos y sonoridades propuestos durante la banda sonora para acompañar a Bills y a la preocupación, pero en realidad no ofrece demasiado más allá de la adaptación de su escena. Pueden saltársela. En Eien no Uchu Wakare, Sumitomo nos regala la segunda sección de la composición anterior para piano, pero ahora hecha en ensamble de cuerdas y con un aire mucho más pacífico, indicándonos así que todo acabó. Quitó los acordes tensos y poco certeros del final para darnos esta sección cargada de emoción y acompañada por un arpa. Esta pieza nos refleja el cómo, luego de tantos embrollos, la tierra alcanzó la paz. No se la salten. Shikoku no Uchu Tatakai no Ato de es 1 minuto y medio de sonido atmosférico. Ni se molesten. Siguiendo la esencia dejada en el ambiente por Eien no Uchu Wakare, el mismo ensamble de cuerdas toca Chala Het Chala Heiwa no Chikyu, con el tono más calmado y esperanzador que Sumitomo logra imprimirle, y es realmente agradable. Con un acorde mayor expandido en el tiempo, Sumitomo nos dice adiós, pues esta es su última composición para la película, y yo estoy sumamente contento. No se la salten. Este reconfortante silencio que la pieza anterior nos dejó da paso a un Chala Het Chala cargado de energía, interpretado nuevamente por Flow. La verdad es que no soy un gran fan de esta versión y preferiría no hablar mucho de ella ahora. Funciona realmente bien como despedida después de la última pieza que nos dejó Sumitomo, así que si les gusta no duden en dejarla, pero yo me la saltaré. Aún al día de hoy es fácil navegar por YouTube y encontrar comentarios de desprecio a esta banda sonora, y no voy a hacer como que no los entiendo, pues Norihito Sumitomo nos da una propuesta muy distinta a cualquier cosa que Dragon Ball haya oído hasta la fecha, pero pasando esa barrera, esta banda sonora me parece magnífica. En mi video de la entrevista a Sumitomo, hablé sobre cómo el compositor buscó crear un sonido atemporal tomando como base el uso de la orquesta e influencia popular de Shunsuke Kikuchi, y si bien en algunos tracks, como Bulma Tanjibu Paati, es fácil ver esto, al mismo tiempo Sumitomo utiliza bastantes trendings de bandas sonoras contemporáneas que pueden hacer parecer que se contradice, pero asimismo en dicho video establecí que la atemporalidad de Kikuchi estaba dada por su uso de elementos ochenteros, así que no veo problema ahí en realidad. Aún así, pueden arrojar todas las influencias que quieran sobre el actual compositor de Dragon Ball, pero él nunca pierde su identidad. Es siempre fácil indicar cuando se trata de Sumitomo, dado su uso del ensamble de cuerdas, de sonidos como el gong, ciertos sintetizadores y en particular su uso de instrumentos electrónicos. Este soundtrack se puede dividir fácilmente por secciones, siendo la primera una oscilación entre música tenebrosa, familiar y cómica. Aquí aparece eventualmente el ensamble de cuerdas, pero priorizan los sonidos de banda e instrumentos electrónicos. En la segunda sección aparece un electrónico pesado y gran presencia de la orquesta completa y el coro. Aquí es donde comparé el sonido con un requiem. Mencioné también Dies Irae, pero deben saber que esta es una sección de la misa requiem, así que nunca dejé de hablar de eso en realidad. En toda esta parte Sumitomo alcanza un interesante equilibrio entre un sonido de música clásica con elementos del jazz y sonidos electrónicos. Me parece muy admirable lo que logró. Y finalmente la última sección es la de despedida, donde nos deja oír la robustez de sus orquestaciones de cuerdas y una magnífica pieza para piano. En conclusión, y en pocas palabras, quiero decir que esta banda sonora me parece muy, pero muy buena, incluso con la cantidad de piezas que les dije que se podían saltar. Les recomiendo completamente que la escuchen con regularidad,
dado que es un excelente punto de partida para lo que se vendría en el futuro con este compositor. ¿Pero qué piensan ustedes? En Facebook, con una magnánima suma de 11 votos, el 100% de ustedes indicó que les gusta la banda sonora. Y en Twitter, de 97 votos, el 48% marcó que les encanta, 42% que es aceptable y el 9% que no les convence. Antes de finalizar, quiero dar un enorme agradecimiento a todos quienes participaron haciendo ilustraciones. Ellos fueron Dragon Ball Batman por el colega Toffee, visiten su canal de YouTube, gran elección de personajes. Dragon Ball Metal Gear Solid por Blue, mezclando a Bardock y a Big Boss, demasiados feels juntos. Dragon Ball Alarma Despertadora por el colega Ono Crowley, visiten también su canal, ese despertador es lo máximo. Vegeta Fiesta Electrónica por Granato Vital, nunca esperé ver a Vegeta así de duro. Dragon Ball Donkey Kong por Mario Blanco, muy refrescante elección de personajes. Dragon Ball Smooth por Carlos Tamurejo, miren cuánto estilo. Goku Fiesta Electrónica por Frost Forest, Goku pasándosela en grande. Muchas gracias a todos, podrán encontrar los enlaces a los artes y sus redes sociales en la descripción. Y antes de partir, ¿ven el resto de Picoro detrás de mi hombro? Un agradecimiento especial a Yabokai, quien realizó esta modificación que utilicé en el video, y también al usuario Carlos R. García, que hizo esta versión alternativa. Muchas gracias a ambos. Sin más que añadir, espero que les haya gustado este video, saludos y hasta la próxima.